En medio de gritos de sus simpatizantes, llegó este martes al Palacio de Carondelet en Quito el presidente electo Daniel Noboa, quien rompió el protocolo para saludarlos. Durante más de una hora, Noboa, quien triunfó este domingo con poco más del 52% de los votos válidos ante su adversaria de izquierda, Luisa González, conversó de forma reservada con el mandatario saliente, Guillermo Lasso. Es importante para la democracia ecuatoriana iniciar lo más pronto posible un proceso de transición ordenada. Tras el encuentro, que estuvo marcado también por una seguridad extrema, Lasso y Noboa participaron de otra reunión junto a sus equipos de trabajo para dar inicio al proceso de cambio al nuevo gobierno. Este fue un proyecto político joven, un proyecto renovador. El nuevo gobernante explicó brevemente la importancia de recibir información previo a su asunción al poder. Es un periodo de transición que va a ser muy importante para la democracia. Debemos de ser un ejemplo a nivel mundial y tiene que haber una transición correcta de un gobierno al otro, con cooperación real. El proceso de transición entre el gobierno entrante y el gobierno saliente se extenderá durante aproximadamente 2 meses, hasta diciembre próximo, cuando se produzca la toma de posesión oficial de Noboa. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera, La Voz de América, para Telearuba. 300 toneladas de comida que llegaron en aviones esperan al otro lado de la puerta de Rafah, en Egipto, para entrar a Gaza, pero pese a los esfuerzos de la ONU, aún no se alcanza la apertura de un corredor humanitario seguro. Según el ministro del Interior de Gaza, Rafah también ha sido bombardeada y al menos 49 personas murieron, y según la ONU, una escuela en el área también fue bombardeada y dejó 6 civiles muertos. El derecho internacional exige que cualquier evacuación temporal legal por parte de Israel como potencia ocupante les impone la obligación de garantizar la higiene, salud, seguridad y nutrición adecuadas, y parece que Israel no ha intentado garantizar esto a los civiles a quienes se les ordena moverse. En una reunión del Grupo de los Países Árabes en la ONU, sus miembros exigieron la apertura inmediata de un corredor humanitario. Solamente 5 panaderías funcionan en Gaza y el combustible para las plantas de desalinización del agua alcanzará para pocos días. La población está con raciones para beber agua y hay largas filas para obtener un trozo de pan. Esperamos grandes brotes de enfermedades gastroenterológicas, de enfermedades respiratorias como el COVID-19 y la influenza. Estos ya están circulando masivamente y estas enfermedades respiratorias, particularmente entre los niños pequeños, los matarán muy rápidamente. El Consejo de Seguridad se reunirá de nuevo luego de no alcanzar un acuerdo para una resolución propuesta por Rusia sobre el cese al fuego y la situación humanitaria en Gaza. El coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, se encuentra en la región y el secretario general Antonio Guterres viajará el jueves a Egipto, a Israel, y no descarta visitar la Franja de Gaza como parte de los esfuerzos para abrir un corredor humanitario. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba. Neymar foi sometido a exámenes en São Paulo que diagnosticaron rotura del ligamento cruzado y del menisco de su rodilla. Al final del primer tiempo del partido ante Uruguay en Montevideo, el delantero chocó con De la Cruz y de pronto sintió fuertes dolores que le obligaron a salir del campo del Estadio Centenario. El delantero del Al Hilal de Arabia Saudita había regresado al fútbol tras 6 meses de recuperación de una lesión en el tobillo y ahora le tocará pasar por nueva cirugía. Así, Neymar debe quedarse por lo menos 6 meses más fuera de las canchas. No piensen ustedes que el 10 de la Verde Amarela no haya sido duramente criticado aquí en su país por las incontables veces que se tiró al campo sin necesidad. Pero ahí está una prueba de que en muchas otras ocasiones nuestro crack también cae con motivo. Desde São Paulo, Brasil, Dan Cister para Telearuba.